tener nuestro tema sobre la parashá. En esta ocasión doble porción, doble parashá, Matot Masei, que significa respectivamente, hermanos, tribus y jornadas. Ya se les olvidó tan pronto. Tribus y jornadas. La palabra Matot es tribus, la palabra Masei es jornadas, también traducida como viajes, estancias, puntos de partida. Esto significa Masei. Bueno, pues como lo anunciábamos la noche de anoche, el tema que vamos a ver hoy lleva por título una negociación magistral, porque lo que podemos apreciar ahí en nuestra porción semanal, en lo ocurrido entre Moisés y la tribu o los líderes, mejor dicho, de la tribu de Rubén y de la tribu de Gad, fue una negociación muy exitosa, una negociación tremenda, una negociación de la que podemos aprender mucho, ya que pues en la vida siempre vamos a tener conflictos, siempre nos vamos a enfrentar a situaciones así que requieren de un proceso, que requieren de cierto conocimiento para poder salir adelante. Y la Torá pues nos provee de principios muy importantes para todo esto. Mire, si nosotros hablamos, por ejemplo, de administración, yo les he comentado a ustedes que los principios más importantes sobre el tema de la administración que existen en el mundo, que se han aplicado en todos los países, en todas las culturas, en todos los tiempos, fueron extraídos de la Torá, de lo que nos narra la Torá en la experiencia de Yosef. Yosef, como gobernador de la tierra de Egipto, aquellos principios que él aplicó en los tiempos de prosperidad para después poder sobrevivir en los tiempos de necesidad, esos principios aplicados por Yosef fueron tomados por personas a través de la historia, fueron plasmados en libros de administración. Las mejores universidades del mundo han dejado escritos acerca de esto y bueno, en todas partes se enseñan esos principios de administración. Ciertamente no todos le dan pues el reconocimiento, no todos le dan el honor a la Torá, ¿verdad?, al Eterno. Algunos quizás hasta tratan de adjudicarse como suyos esos principios, pero la misma Escritura dice que no hay nada nuevo debajo del sol, que todo lo que hoy es ya fue, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que esos principios de administración fueron implementados por Yosef, y esto por la sabiduría que el Eterno le dio. Ahora, ¿por qué menciono el caso de Yosef? Porque saben ustedes que una universidad muy prestigiosa de hoy día, quizás ustedes la hayan escuchado mencionar en alguna ocasión. Por aquí tengo el nombre de esta universidad. Dice que es la Universidad de Harvard. ¿La han escuchado mencionar? Es una universidad muy prestigiosa, ¿no? muy conocida. Ellos tienen un proyecto que se le llama así, el proyecto de negociación de Harvard. Y según esto, este proyecto de negociación fue establecido por Roger Fisher y por William Ury en un libro que se llama Sí, de acuerdo. Así se llama el libro. En esencia,
estos personajes que escriben este libro de la Universidad de Harvard, ellos llegaron a la conclusión de que una negociación para que sea exitosa, para que todo salga bien, para que puedan llegar a buenos acuerdos, debe involucrar 4 procesos. ¿Y qué creen? Esos 4 procesos nosotros los encontramos en la Torá. Y los encontramos precisamente en esa experiencia vivida por Moisés con los líderes de las tribus de Rubén y de Gad. Entonces no es que querramos ser mal pensados, pero yo creo que estos amigos de Harvard leyeron por ahí la Torá, vieron y dijeron, mira, qué buen proyecto tenemos aquí de lo que es una negociación, ¿verdad? Cuando hay algún tipo de conflicto, cómo se puede arreglar. Aquí hay 4 pasos muy buenos, muy interesantes. Entonces ellos escribieron un libro y ese libro pues se vende, se lee en todo el mundo, se estudia en todas las universidades del mundo, pero los principios fundamentales los tenemos en la Torá y los tenemos en el Parashá Matot Maser. Entonces de eso es de lo que vamos a hablar hoy, porque pues todos en la vida sin duda tenemos conflictos. Hemos tenido conflictos, quizás ahora mismo estamos atravesando por un conflicto pues que necesita llegar a acuerdos, ¿verdad? Todos en la vida nos ha pasado. Quizás algunos conflictos no hayan sido tan fuertes o que hayan afectado tanto nuestra vida, pero siempre va a haber. Hay otros conflictos que sí son más fuertes, algunos conflictos que nos afectan más en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes han pasado por conflictos fuertes en su vida? Sí, que digan, no, yo sí tuve unos bien fuertes, ¿no? Desacuerdos fuertes. Y estarán de acuerdo que luego sucede que los conflictos más fuertes suelen ser los familiares. O sea, ni siquiera los conflictos que tienes con un vecino, con alguien externo, algún enemigo, porque al final de cuentas no te afecta tanto. Pero cuando son conflictos internos, o sea, en la misma familia, es más cruento, es más duro. Es como las guerras. Una guerra de una nación contra otra es una cosa, pero una guerra civil es diferente. O sea, golpea mucho más, lastima mucho más. Estar yendo en una guerra civil, estar yendo a un conflicto contra tus propios hermanos. Entonces, eso es lo que luego ocurre, ¿sí? Pues todos enfrentamos conflictos, nos ha tocado seguramente tener que negociar, tener que llegar a algunos acuerdos para poder ponerle pues, un punto final al conflicto. Entonces ahí es donde se requiere la negociación, y una negociación para que sea exitosa, hermanos, ¿qué es lo que requiere para que digamos, mira, esta fue una buena negociación, realmente una negociación exitosa? ¿Cómo podemos decir que la negociación fue buena y fue exitosa? Cuando las dos partes que están en conflicto ganan, ¿verdad? Los dos salgan ganando. O como dice un principio fundamental dentro del pueblo judío, que uno gane y que el otro no pierda. Sí, para que no. Que uno gane pero que el otro no pierda. Entonces, como dice el hermano, que ambas partes queden satisfechas. Pues cuando las dos partes quedaron satisfechas, quedaron felices, se puede decir, esa fue una buena negociación. Se llegó al éxito en esa negociación. Y entonces ahí, en lo que ocurrió entre Moisés y los líderes de Rubén y Gad, fue una negociación exitosa, porque al final
pues todos quedaron contentos con el resultado. Sin embargo, cuando empezó el conflicto, hermanos, el conflicto se veía bien fuerte, ¿verdad? Se veía muy intenso, sobre todo por el lado de Moisés. Pues siempre hay una parte, cuando tienes un conflicto entre dos, siempre hay uno que usualmente es más intenso que el otro. Y esto hace que el conflicto sea, digamos, como más fácil de sobrellevar. Porque cuando tienes un conflicto en donde ambas partes se ponen intensas, ¿qué creen que pase ahí? No hay manera de negociar. No se puede negociar. O sea, necesitas que al menos una de las dos partes esté tranquila. ¿Sí? Y en el caso, increíblemente, los que estaban tranquilos eran Rubén y Gad. El que se puso intenso fue Moisés. El que se enojó fue Moisés. El que gritó fue Moisés. El que señaló, acusó y todo, fue Moisés. Y tenía sus razones. Pero bendito el Eterno que los otros se mantuvieron así como que tranquilos, sabían lo que ellos querían, jugaron bien sus cartas, por decirlo así, expusieron bien su caso y al final, bueno, se logró tener una buena negociación. Pero de entrada sí tenemos que decir eso, que necesitamos que una de las dos partes esté tranquila. Entonces, si esto lo aplicamos a un conflicto de pareja, que hay que decirlo, es donde hay más conflictos, más seguido, ¿verdad? En la pareja, en el matrimonio. Si esto lo aplicamos así, entonces, cuando hay un conflicto, cuando hay un pleito dentro de la pareja, y si ambos están enojados, y si ambos están intensos, y si ambos están gritando, ¿se va a poder negociar? No, necesitamos que al menos uno esté tranquilo. Pues déjenme les leo los principios que escribieron estos personajes de la Universidad de Harvard. Ellos dicen que los 4 procesos o los 4 pasos que se deben de incluir en una buena negociación son, en primer lugar, separar a las personas del problema. Primero, tienes que separar a las personas del problema. Segundo, concentrarte en los intereses, no en las posiciones. Tercero, inventar opciones para beneficio mutuo. Eso es bien importante. Entonces tú tienes que argumentar, tienes que tener opciones, porque recuerden que los conflictos siempre es muy fácil señalar los problemas, señalar los errores, pero eso cualquiera lo puede hacer. Eso es muy fácil. Pero ofrecer soluciones, esa es la parte importante de los conflictos. Bueno, ya sabemos, si tenemos un problema, eso no está en discusión. Lo reconoces tú, lo reconozco yo, pero ¿cómo vamos a salir de él? ¿Cuál va a ser la solución? Entonces, el paso número 3, dicen ellos, es proveer, inventar opciones, pero el beneficio mutuo. Porque luego a veces nada más se dan opciones en donde una de las partes sale beneficiada y la otra no. Pues aquí se habla de beneficio mutuo. Y número 4, insistir en ciertos criterios objetivos. Estos son los 4 pasos, los 4 procesos que dicen, que escribieron en su libro estos personajes, y que nosotros decimos están ahí en la Torá. Es decir, Moisés llevó a cabo estos 4 procesos, entre Moisés y Rubén y Gad aplicaron estos 4 procesos para negociar
en un conflicto que se originó porque Rubén y Gad, estas dos tribus, le dijeron a Moisés: no nos hagas cruzar el Jordán. Nosotros no queremos cruzar el Jordán. Nosotros nos queremos quedar a vivir de este lado del Jordán. Que los demás tribus crucen, pero nosotros nos queremos quedar acá. Entonces, de entrada hacen el planteamiento, ese era el propósito, eso era lo que ellos querían. Y Moisés a esto respondió de una manera muy fuerte. Moisés fue duro, señalando que ahí había un problema y que el problema era grave. Moisés les dijo a ellos y los acusó de estar provocando la misma situación, de estar provocando el mismo problema que se había dado 40 años atrás. Él dijo: ustedes van a provocar la ira del Eterno otra vez. Ustedes están menospreciando la tierra. Ustedes están cometiendo un pecado bien grande, les dijo Moisés. Ahora, ¿tenía razón Moisés, hermanos, en reaccionar así? ¿Por qué tenía razón? Por la experiencia divina. Podemos decir: pero Moisés ni siquiera les dio tiempo de hablar. Es que cuando ya tienes un antecedente en un problema de ese tipo, siempre va a pesar mucho. Va a pesar mucho ese antecedente. Entonces, eso, la otra parte que está en conflicto, lo tiene que entender. Y yo creo que Rubén y Gad lo entendieron. Porque ellos, el hecho de que ellos se mantuvieron tranquilos, fue como que ya lo esperaban. O sea, ellos ya esperaban esa reacción de Moisés. Y seguramente ellos pensaron: tiene toda la razón en reaccionar así. O sea, sí, esto pareciera, ¿verdad? Pareciera que nosotros estamos haciendo lo mismo, pero ellos sabían que no. Entonces, ¿se dan cuenta? Cuando tenemos un conflicto así, en donde las dos partes parecieran tener razón, porque a simple vista, vamos a suponer, hermanos, que usted es el árbitro, que a usted le toca mediar en este conflicto. Y así de entrada, usted como árbitro, ¿qué diría? Pues Moisés tiene razón, pero pues estos muchachos también. En sus argumentos, ambas partes parecen tener razón. Entonces tú como árbitro, tú como juez, te puedes sentir como presionado, como estresado, porque dices: ay, ¿qué va a pasar? Porque de una manera, digamos, equivocada, muchas veces el árbitro o el juez pues quiere dar un veredicto de un ganador y de un perdedor, cuando ya dijimos al principio que el éxito de una negociación va a radicar en que no haya perdedores. O sea, no estamos buscando un ganador y un perdedor en el conflicto, estamos buscando dos ganadores. Entonces, si tú eres el juez, si tú eres el que estás mediando, y si tú ves como que ambas partes tienen razón, realmente eso, en lugar de ser algo estresante, en lugar de ser algo que te parezca una dificultad, todo lo contrario, es una buena señal. Porque si ambos parecen tener razón, eso tiene que ayudar de una manera positiva a que el conflicto se solucione de manera más fácil. Porque ambos tienen buenos argumentos. Y va a ser más fácil encontrar el camino hacia el acuerdo. A ver si, Andrés, me ayudas ya me estresó el sonido. Se me hace que es
El máster, nomás bájalo, por favor. Todo está muy alto. ¿Sí lo oye usted? El mío me estresó. Sí oye un sonido ahí. Ahí ya se fue, sí. Bueno, pero ya no se oyó nada. Un poquito, ahí está. Nada más que no se oiga el ruido así. Se oye un poquito, bueno. Entonces, decíamos, esa es una buena señal, que ambos tengan argumentos a favor. Y en este asunto, los que están planteando, una petición o una solicitud son Rubén y Gad. El que está reaccionando mal es Moisés. Porque también tenemos que ver cuál es el origen del conflicto. ¿Sí? O sea, siempre, si tenemos un conflicto, si tenemos un problema, lo primero que se tiene que saber, lo primero que tienes que tener claro, así con mucha certeza, es cuál es el problema. ¿Cuál es el conflicto? Porque luego pasa que se da un conflicto y dos partes luchan, se pelean, en fin, y luego como que se pierde la razón del conflicto. Luego como que ya ni siquiera sabes por qué empezó el conflicto. ¿Les ha pasado? O a veces el conflicto nace de una situación que no era para tanto, pero el conflicto creció. Y entonces la razón original del conflicto se fue perdiendo en el mismo conflicto. ¿Se acuerdan que la Escritura dice que había un conflicto entre judíos y samaritanos? Por ejemplo, el Nuevo Testamento declara ahí que los judíos y los samaritanos tenían un conflicto en el cual pues, prácticamente dice no se podían ver ni en pintura. No dice así, pero pues, no se soportaban, no se toleraban estar cerca uno de otro. Pero, ¿cuál era el conflicto? ¿Qué había pasado entre judíos y samaritanos? Ya ve que la mujer samaritana le dijo a Yeshua: ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritano? O sea, respeta las reglas. Judíos y samaritanos no nos hablamos. ¿Sí? Respeta la tradición. Sí, como que era más una tradición, porque ¿cuál era el conflicto? ¿Cuál era el problema? A veces a ti, tú creces como niño. Hay familias en las que pasa eso. Tú creces como niño viendo que tus papás no le hablan a tal persona. Entonces tú como niño aprendes y dices: no, esa persona no hay que hablar, o estamos enojados con esa persona, pero no sabes por qué, simplemente no le hablas. A mí me ha pasado, como pastor me ha tocado vivir muchas experiencias, pero una de las experiencias más incómodas que he vivido, que me ha tocado, y esto es porque los niños son muy transparentes, y experiencias muy incómodas para mí han sido estar con alguna familia, con algunas personas, y que veo que sus niños me miran feo, o son groseros conmigo, o no me quieren saludar, o me miran así con rencor, o me voltean la cara. Y entonces yo me quedo así, digo: ¿qué pasa? Pues ¿qué le hice al niño? ¿No? ¿Qué le hice a los niños? Pero pues no le hice nada a los niños. Pero ¿qué pasa? Pues que esa familia, que esos papás, seguramente allá en su casa, pues le tiran al pastor: el pastor esto, el pastor, seguramente. Y los niños pues todos están escuchando, y los niños lo toman muy en serio. Entonces ellos se crean una imagen del pastor es malo, es malvado. Pero luego ellos, los mismos niños, se confunden
porque escuchan en su casa todo eso, pero luego ven que cuando sus papás se encuentran al pastor, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga, y los niños se quedan así. ¿Qué no somos enemigos del pastor? Entonces, ¿por qué le hablan tan amables? Y luego eso genera ciertos traumas, ciertas confusiones en los niños, pero a mí me ha tocado ese tipo de experiencia y porque realmente ellos no saben cuál es el problema, cuál es el conflicto. Entonces los judíos y samaritanos estaban según peleados entre sí, pero ¿cuál era el conflicto? ¿Cuál había sido el problema? Eso iba mucho tiempo atrás. Eso venía de una situación muy atrás, de siglos, de cuando el reino de Israel se dividió. Fíjense, desde ahí estaba el problema. Pues obviamente la generación que vivía en los tiempos de Yeshua, pues ya quizás ni pensaban en eso. Lo único que ellos sabían es, no nos llevamos con estas personas. Entonces, si tú no tienes claro cuál fue el origen del conflicto, ¿cómo lo vas a solucionar? ¿Cómo lo vas a arreglar? Si no sabes qué pasó, cuál fue la razón del pleito, por así decirlo. Entonces, lo primero es tener muy claro qué originó el conflicto, sobre todo el conflicto original, porque ya dijimos que un conflicto puede dar lugar a otro conflicto, o sea, dentro del mismo, va creciendo. Pero tienes que identificar el punto de origen. ¿En dónde empezó todo? Aquí lo ubicamos muy bien. Todo empezó en el momento que Rubén y Gad dijeron a Moisés: Moisés, tenemos algo que decirte. No queremos cruzar el Jordán. Hemos platicado, estas tierras están buenas para nosotros, nos queremos quedar a vivir de este lado del Jordán. Ahí empezó. Porque ahí Moisés reaccionó. Y reaccionó fuerte y reaccionó mal, como ya dijimos. Ahí se creó el conflicto. Entonces, ese tenía que ser el punto de solución. Ahí es donde ellos tenían que trabajar. Ahora, decíamos que en estos procesos de negociación, el primer paso es separar a las personas del problema. ¿Ustedes creen que Moisés lo hizo? ¿Moisés separó a las personas del problema? Sí, o sea, sí lo hizo. O sea, eso es lo primero. Esto no es algo personal. No tienes que personalizar el conflicto, ¿verdad? Vean, el proceso dice acá que en cualquier negociación hay toda clase de tensiones y es esencial que se eliminen primero, o sea, primero eliminar las tensiones para poder abordar objetivamente el problema. Entonces tienes que separar a las personas del problema. ¿Cómo es eso? Esto quiere decir, hermanos, que si en lugar de Rubén y Gad, esta petición la hubiese presentado, no sé, Judá y Zabulón, ¿Moisés hubiese reaccionado igual? Sí, porque no era un problema con Rubén y Gad. O sea, no era personal. Esto no era porque, no, tú Rubén, tú me caes mal. No. Moisés iba a reaccionar igual con cualquiera de las tribus, porque el conflicto no eran las personas. O sea, el conflicto era lo que ellos estaban pidiendo. Entonces, así lo hubieran pedido los levitas. Aquí, quien lo hubiera pedido, Moisés igual iba a explotar. Eso no tenía que ver nada con quién era el que estaba allí enfrente. Y eso es lo primero. Eso es lo primero que se tiene que entender cuando tienes un conflicto. ¿Por qué? Porque siempre la mayoría de las personas tenemos la tendencia a ¿qué, hermanos? A hacerlo personal. O sea, inmediatamente, cuando una persona, digamos, te habla feo o te levanta la voz o algo, lo primero que tú sientes es, tienes un problema conmigo. No.
No es cierto. La mayoría de las veces no es un problema contigo. Y si quieres llegar a una solución, hay que separar el problema de las personas. A ver, vamos a enfocarnos en el problema. Vamos a dejar de vernos así feo, de hablarnos feo, de gritarnos, y vamos a enfocarnos hacia el problema. Y ese es un principio bien fundamental. Y Moisés lo hizo. Por eso es que Moisés, para ilustrar esta situación, ¿a dónde se fue? Al ejemplo de lo que había pasado 40 años atrás. Entonces Moisés les dice, miren, pues ustedes se están metiendo en un problemón bien grande. Entonces los argumentos de Moisés fueron muy buenos y fueron muy válidos. Pero Moisés está separando las personas del problema. O sea, Moisés todo el tiempo enfatiza el problema, lo que puede pasar, lo que se nos puede venir encima. Y por eso lo ilustró así, por eso dijo, acuérdense lo que pasó hace 40 años. Así fue algo similar. Ustedes lo que están diciendo, o sea, para mí es como que están menospreciando la tierra, para mí es como que ustedes están queriendo desobedecer al Eterno, o sea, así como diciéndoles casi, no, ya no digan eso. Pero no lo están personalizando. O sea, él señala el problema. Él señala incluso las consecuencias de lo que puede pasar. Y lo hace de una manera perfecta porque tiene las bases, porque ya había una experiencia, apenas están saliendo de hecho de esa experiencia, apenas están completando los 40 años de sentencia que el Eterno les dio. Entonces es entendible la reacción de Moisés, pero Moisés sí está separando el problema. Eso es fundamental, hermano, porque si tú estás en un conflicto, y si en lugar de poner tus ojos en el problema, tú pones tus ojos en la persona, no se va a poder avanzar. Va a ser difícil. Va a ser difícil porque ahí nada más vas a hacer que nazca un nuevo conflicto. Y tú vas a estar viendo que la persona te ataca a ti. Y probablemente tú vas a atacarlo también. Pero no estás viendo el problema. No estás viendo lo que se dijo. Entonces siempre en los conflictos tenemos estas dos partes, ¿no? Incluso muchos dicen, no, es que no es lo que dijo, sino cómo lo dijo. Y sí, eso también es verdad. Pero se tiene que hacer una separación entre lo que es la persona o las personas y el problema al que estás enfrentando. Entonces Moisés lo hizo bien, Rubén y Gad también lo hicieron bien. O sea, si observamos con detenimiento, ni una parte ni la otra tomaron este conflicto como algo personal, en lo absoluto. Se enfocaron en el problema. Y en segundo lugar, dice este proceso que te tienes que enfocar también o concentrarte en los intereses, sí, los intereses comunes, no en las posiciones. O sea, esto quiere decir, si tú te estás enfocando en una posición, quiere decir que tú quieres ganar. O sea, lo que tú quieres es ganar. Y tú estás viendo el conflicto de una manera distinta. Entonces, esto no es una competencia, porque en las competencias, si hablamos de un partido de fútbol, de béisbol, si hablamos de una pelea de boxeo, etcétera, pues es una competencia, y ahí sí para que veas, alguien va a ganar, porque es bien diferente. Una competencia sí tiene que haber un ganador y va a haber un perdedor. Y como luego dicen, del perdedor nadie se acuerda después.
más del ganador. El gran error que se comete en un conflicto es verlo como una competencia. Pero ¿están de acuerdo que sí pasa eso? O sea, tienes un conflicto, tienes una discusión con alguien, con un hermano, con un amigo, con tu esposo, con tu esposa, con quien sea, e inmediatamente tú lo tomas como una competencia y se mete en tu cabeza: tengo que ganar, yo juego para ganar, yo no juego para perder, yo voy a ganar esto. Error, ya ahí se perdió todo. No se trata de eso, no estás compitiendo, no se trata de ver quién grita más fuerte o quién pega más fuerte o quién dice los mejores insultos o mejor los peores insultos. Es al revés, ¿no? No se trata de eso. Los conflictos no son para eso. Las competencias sí, pero por eso en las competencias se enfatiza algo muy distinto. Por eso en las competencias se habla, ¿no?, del espíritu deportivo y todo eso, pero en los conflictos es distinto. En el momento que una de las partes del conflicto vea el asunto como una competencia, hermano, todo está perdido. Tenemos un ejemplo en la Torá y reciente, hace no mucho, vimos algo así. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré? ¿Ustedes creen que Coré vio el tema de su rebelión, valga la redundancia, lo vio como un conflicto? No. Coré lo veía como una competencia. Coré quería ganar. Coré quería quedarse con todo. Coré quería levantarse él como ganador y ver a Moisés y a Aarón como los perdedores. Ese fue el gran problema de Coré. Él visualizó así el problema. Eso estaba perdido desde el principio. Si tú no tienes la capacidad de darte cuenta de cuando tienes un conflicto y de buscar una solución para el conflicto, si tú no tienes esa capacidad, si tú te cierras y todo lo que quieres es ganar, ya perdiste. Ya perdiste. Y a lo mejor, según tú, en tu mente retorcida, a lo mejor vas a pensar que ganaste porque te saliste con la tuya. Pero la verdad es que perdiste. Porque viste todo el asunto como una competencia con la otra parte. Entonces, Korah es un ejemplo de eso. Por eso, en la rebelión de Korah, desde un principio, Moisés pudo percibir ese espíritu en Korah, y por eso desde un principio Moisés se dio cuenta que esa situación no iba a ir a ningún lado. Por eso es que Moisés, desde que escuchó, digamos, la petición de Korah y la manera como planteó Korah, porque vean la diferencia de cómo Rubén y Gad plantean esto a cómo lo planteó Korah, muy diferente. Por eso Moisés desde un principio vio que eso no tenía ni pie ni cabeza. Y por eso Moisés, allá en aquella ocasión, inmediatamente se acuerdan que dice la Torá que hizo Moisés: se postró en tierra. Porque Moisés sabía: ay, Adonai, o sea, ahorita va a caer fuego aquí. Estos, lo que están diciendo, ya, están condenados. Pero acá con Rubén y Gad, Moisés no hizo eso. ¿Se dan cuenta? A pesar de que él consideraba que esto era muy grave, pero algo en su interior, recordemos que Moisés tiene el espíritu del Eterno, y algo en su interior a Moisés le dijo: esto se va a poder arreglar. Y muy probablemente fue la actitud de ellos, su semblante, la forma en que estaban hablando. Porque yo no sé, pero yo imagino la cara de Korah. ¿Cómo se imaginan ustedes la cara de Korah? Incluso cuando lo pintan, porque luego
Cuando se habla de esto en las ilustraciones, en las hojitas de los niños, ¿no? La rebelión de Coré. Y si pintan a Coré, ¿cómo lo pintan? De verdad, o sea, así como la rebelión de Coré, pintan a Coré así como bien enojado, ¿no? Y es que sí, o sea, Cora fue con esa actitud. Desde que Moisés lo ve venir, dice, ay, o sea, aquí no hay mucho que arreglar, ¿no? Pero con Rubén y Gad fue distinto. Entonces, es evidente que Cora estaba concentrado no en los intereses, sino en las posiciones. Lo que él quería era ganar, y que Moisés perdiera, y que Aarón perdiera. En cambio, Rubén y Gad, ellos no están pensando en tumbar a nadie. Ellos no están pensando en perjudicar a nadie. Sí están pensando en beneficiarse. Atención, ¿verdad? Eso sí lo están pensando. Y en eso, quizás, lo decíamos en la semana, quizás ellos sí fueron un poquito avariciosos, o como también decimos, aborazados, porque ellos ya querían su pedazo de tierra sin pelear, sin entrar a conquistarla. Entonces, en eso quizás sí, pero ellos tenían sus argumentos, y aquí es donde viene la negociación. ¿Por qué? Y Moisés los escuchó. Dijo, bueno, ¿qué es lo que ustedes están dispuestos a hacer? ¿O qué ofrecen? Porque Moisés les pone claro, para que esto ocurra, ustedes tendrían que cumplir con varias condiciones. Y lo primero es, no crean que se van a salvar de pelear. Ustedes van a tener que ir a la guerra igual. Van a tener que marchar junto a sus hermanos, van a tener que entrar a la tierra prometida, y de hecho, van a tener que esperarse hasta que todo termine. Y aquí viene la negociación, ¿verdad? Porque ellos dicen, estamos de acuerdo. Nada más, le dijeron ellos a Moisés, nada más déjanos establecer bien a nuestras familias. O sea, danos la oportunidad de establecernos y de dejar seguras a nuestras mujeres y a nuestros hijos ahí donde queremos vivir. Y claro que sí, nosotros vamos a ir. Y es más, fíjense lo que ellos ofrecieron. Es más, mándanos al frente de la batalla. Hermano, cuando tú estás negociando, tienes que ofrecer, porque así es como funciona de acuerdo a las escrituras. Un principio bíblico fundamental es el principio de la siembra y la cosecha. ¿Quieres ganar? Siembra. ¿Quieres levantar cosecha? Tienes que sembrar. Es un principio fundamental. El labrador, para poder disfrutar del fruto de la tierra, debe trabajar primero. ¿No dice así la escritura? Te lo tienes que ganar. ¿Qué dice Proverbios también respecto a la amistad? Si un hombre quiere un amigo, ¿qué tiene que hacer? Tienes que ser un amigo tú. Tienes que mostrarte amigo. Muchas personas se quejan y dicen, es que yo no tengo amigos. Quizás tú no has sabido ser amigo. Quizás tú no has sembrado amistad. Si no siembras amistad, no puedes cosechar amistad. Todo lo que se siembra se cosecha, dice la escritura. Si tú siembras enemistad, ¿qué vas a cosechar? Enemistad. Si tú llegas a un lugar, supongamos que tú llegas como nuevo a un lugar, como en la escuela, ¿a cuántos les pasó que los cambiaron de escuela? ¿No? Como 10 veces. Como 10 veces. Pero siempre que llegas como nuevo a un lugar, sea la escuela, sea trabajo, o sea, tú llegas y no conoces a nadie. Y los demás que están ahí, pues todos se conocen entre ellos. ¿Es incómodo, sí o no? Sí. Entonces tú eres el nuevo.
tú eres el nuevo. Entonces, tú tienes que llegar con la firme convicción de ganarte a las personas. Entre creyentes sabemos que como creyentes tenemos la gran responsabilidad también de ser hospedadores y de tratar bien. Cuando alguien llega nuevo, tenemos ese deber y debemos de desvivirnos y de hacer sentir bien a las personas. Acá los más recientes, nuestros hermanos, ¿verdad? La hermana Mireya, ¿quién son los más recientes que han llegado acá? Aunque la hermana Mireya ya tenía su historia acá, pero se han dado cuenta de lo importante que es. Por un lado, que tú vayas sembrando, que tú vayas granjeando un lugar, y por el otro, que las personas también te traten bien. En las congregaciones debe ser muy diferente, pero si tú llegas a un trabajo, si tú llegas a otro lugar donde la gente no es temerosa del Eterno, tú sabes que vas a tener que ganarte ahí un lugar, un espacio, y ganarte a las personas. Vas a tener que sembrar para poder cosechar, y eso es esencial. Si no, hermano, las cosas no van a funcionar. Si Rubén y Gad decían, para ser tomados en serio y para que Moisés viera que ellos estaban bien decididos y que ellos estaban ofreciendo algo. O sea, ellos no eran, mira, no nos veas como interesados, no nos veas como alguien que nada más quiere ganarse el privilegio sin dar nada a cambio. No, vamos a hacer todo lo que tú dices. Vean, es importante aceptar las condiciones que te pone la otra persona. Pero ellos aplicaron lo que enseñó en su momento su majestad Yeshua. Su majestad Yeshua decía, si alguien te quiere quitar la túnica, dale también la capa, decía Yeshua. Rubén y Gad la aplican y le dicen a Moisés, vamos a hacer todo lo que nos dijiste, y aparte te ofrecemos ir a la vanguardia. Nosotros vamos a ir adelante en la batalla, para que veas. Eso es negociar, y eso es tener ganas de que las cosas se arreglen. No estás buscando ganar, no, estás buscando que el conflicto termine bien, y estás buscando que la otra parte quede contenta. Finalmente tú sabes lo que quieres, tú sabes qué es lo que quieres y lo estás exponiendo, pero como hay un conflicto, entonces tú buscas que la otra parte esté contenta. En todo momento, ya dijimos, quien ocasionó el conflicto con la petición fueron Rubén y Gad, pero quien explotó fue Moisés. Rubén y Gad se sentían con la responsabilidad de calmar a Moisés y de que Moisés quedara contento. Ellos ya sabían lo que querían y estaban buscando obtenerlo, pero ofreciendo cosas a cambio. Así son las negociaciones. Te doy esto y tú me das esto, entonces como ven, yo te doy 2, tú me das esto. Están negociando. Entonces ellos ofrecen esto y Moisés pudo ver entonces, pudo darse cuenta que ellos no están persiguiendo una posición, no están buscando solamente ganar. Ellos realmente están, como dice el paso número 3, ofreciendo opciones o inventando opciones para beneficio mutuo. Entonces, tanto Moisés como Rubén y Gad hicieron esto. Ambos se concentraron en el problema, en la situación, y ambos ofrecieron perspectivas para ayudar a solucionar el conflicto.
Ambos entraron bien en la negociación. Como ya dijimos, Rubén y Gad, ellos ofrecieron y cumplieron. Porque hay que decir que realmente ellos cumplieron con esta parte. ¿Cómo sabemos que cumplieron, hermanos? ¿Cómo sabemos que cumplieron? A ver, la pregunta del millón. Porque la Torah dice, así de fácil. La Torah dice, ¿dónde? Bueno, si nos vamos más allá, nada más hay que seguirla. Hay que seguir el relato, hay que ir hacia adelante. Entonces, tenemos que cruzar todo de Barín y tenemos que seguir más adelante al siguiente libro, Josué, y tenemos que ir viendo qué pasó. Porque esto es como ir leyendo la historia y pues, estar viendo una película. Y si queremos ver cómo terminó este conflicto, aquí fue la negociación, los acuerdos. Luego falta ver si se cumplen los acuerdos, porque luego estarán, para la redundancia, estarán de acuerdo conmigo que a veces decimos y firmamos y no cumplimos. Y luego cuando no cumples, ¿qué pasa? Nuevo conflicto, porque no cumplieron. Entonces, ¿cómo sabemos que sí cumplieron Rubén y Gad? Porque en el libro de Josué, parece que es el capítulo 22 del libro de Josué, ahí se nos habla de cuando ya por fin se ganan todas las batallas y conquistan toda la tierra prometida, capítulo 22, y donde dice ahí que Rubén y Gad son declarados ya libres de regresar. ¿Cuánto tiempo creen que pasó? Fueron años de lucha, años de batallas. Moisés les concedió eso, o sea, bueno, sí, dejen establecidas a sus esposas, a sus hijos, que se queden bien ahí en sus campamentos y todo, pero ustedes todos los varones a marchar a la guerra. Y hasta que no se acabe todo allá, van a poder regresar. Bueno, capítulo 22 de Josué dice que por fin llegó el tiempo donde ya se terminaron las batallas y Rubén y Gad pudieron regresar acá con sus familias. Entonces ellos cumplieron con la palabra pactada. Por cierto, ahí en Josué también se dice que hubo una situación, hubo como un nuevo conato de conflicto, porque ¿qué creen que pasó? Dice ahí la escritura que Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, que se establecieron al este del Jordán, que ya cuando regresaron los varones después de la guerra y todo, oigan, pues no se les ocurrió construir un altar. Que se les ocurre construir un altar acá, para ellos, y que se enteran los de aquel lado, las 9 tribus y media que estaban dentro, ¿no? Que se enteran, oye, que construyeron un altar al Eterno allá, Rubén y Gad, y ellos tenían el Mizcán allá. ¿Cómo creen que lo tomaron? Ahí dice el libro de Josué. Ya los querían ir a destrozar, O sea, ellos lo tomaron como una ofensa al Eterno, vamos a barrer con ellos. Pero Josué, que había aprendido bien de Moisés, Josué dijo, aquí nadie va a destrozar a nadie, aquí nadie va a barrer con nadie. A ver, espérense, no sabemos por qué están haciendo eso, qué está pasando. A ver, aquí sí había un conflicto, porque ya acá hay una parte enojada que quiere ir a la guerra, que quiere ir a acabar con sus propios hermanos. Pero Josué toma las cosas como debe de ser, y Josué envió un emisario de paz a tratar ese conflicto con las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés. Josué envió un emisario de paz. ¿A quién creen que mandó?
al legendario Pinhas, con la lanza lista, envió a Pinhas, porque acuérdense que Pinhas recibió un pacto de paz. Entonces Josué dijo: ¿quién mejor que el sacerdote representante de la paz? Fíjense, lo decimos bromeando, hermano, pero es que esta paz de Pinhas no es la paz que todos conocen, ¿no? Es como Yeshua cuando dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Yeshua no es la paz del mundo. Entonces Pinhas, sí, era un emisario de paz, pero eso no quiere decir que, vaya, si Pinhas hubiese detectado algo mal, ¿qué creen que hubiera hecho? Y ellos sabían quién era Pinhas. Sabían quién era Pinhas, sabían que era capaz de barrer con todo ahí. Entonces, por eso los siervos del Eterno en aquellos tiempos, después vamos a ver cómo, por ejemplo, Samuel también llegó a ser un profeta muy temido por el pueblo. Que a Samuel, cuando llegaba, hasta salían a recibirlo los ancianos y le decían: ¿vienes en son de paz o a qué vienes? Pinhas fue para ver qué estaba pasando. Y ahí el libro de Josué, bueno, dice que otra vez Rubén y Gad exponen por qué hicieron lo que hicieron, y le pareció bien a Pinhas y le pareció bien a Josué, y ellos dijeron: no, en ningún momento nos ha pasado siquiera por la mente el construir un santuario. Nosotros sabemos que el Mizcán es el lugar santísimo, es allá. Esto es nada más algo simbólico, esto es nada más como una señal, una motivación para nosotros. Oigan, lo supieron plantear, hermano. Así es como tienen que ser las negociaciones. Entonces vea, porque ahí tienen una amenaza de muerte sobre ellos, supieron defender bien su punto. Entonces Pinhas estuvo de acuerdo, Josué estuvo de acuerdo, pero lo más importante, el Eterno estuvo de acuerdo y dijo: está bien, déjenlos que tengan su altar. Mientras no pase, o sea, mientras no se les ocurra ofrecer sacrificios ahí, todo está bien. Que sea una señal, porque el Eterno sí, o sea, ese tipo de señales el Eterno las permitía. Como en Gilgal, por ejemplo, levanta ahí, ¿verdad? Unas piedras como señal, está bien. Si queda un altar de piedras ahí nada más como señal, está bien. Pero nada que fuera algo apartado fuera de la voluntad del Eterno. Entonces recuerde, solamente el Eterno puede cambiar o alterar o poner una cláusula a sus órdenes, a su palabra. Porque muchos dicen que por qué Elías ofreció sacrificios allá en el Monte Carmelo. Pero Elías no se tomó la atribución. Elías pidió permiso. Y ahí era un asunto de vida o muerte para la nación entera. Y se está hablando de Israel, no de Judá. Entonces por eso el sacrificio fue del Monte Carmelo. Entonces vemos nosotros que Rubén y Gad realmente cumplieron con lo pactado. Entonces no solamente ofrecieron, porque a veces alguien puede ofrecer soluciones para salir del conflicto y pensando, al fin que luego ni cumplo. No. Si tú estás ofreciendo soluciones, hermano, tienes que cumplirlas. Tienen que ser cosas objetivas, tienen que ser cosas realistas. Y tienes que mostrar la convicción para cumplir con lo que se está acordando. Y Rubén y Gad lo hicieron y lo hicieron muy bien. Y el paso número 4 que mencionábamos en este proceso es insistir, dice acá, insistir en ciertos criterios objetivos. Esto es asegurarse que ambas partes lleguen de antemano a un acuerdo sobre el uso de los criterios objetivos para juzgar si se ha logrado lo acordado. De lo contrario, a pesar de todos los aparentes acuerdos,
el conflicto va a continuar y ambas partes insistirán en que la otra no cumplió con lo que prometió. O sea, esto es que en ponerle fin al proceso, ponerle fin al conflicto, necesitas tener acuerdos muy serios y necesitas buscar la manera. Esto es como cuando tienes un contrato en donde pones cláusulas que de alguna manera te obliguen a cumplir con lo pactado. O sea, que puedas sentir tú esa presión. Y una presión real de cumplir con lo pactado. No como cuando hay papás, hay mamás que con los hijos, no sé si les ha tocado ver, que luego amenazan y no cumplen las amenazas. O sea, si te vuelves a portar mal, te voy a cortar la mano. Eso está muy exagerado. Pero ¿a poco no luego hay mamás que dicen eso? No debes de decir algo que no vas a hacer. Tienes que ser objetivo. Pero que hay mucha gente que es muy exagerada. Entonces, o les ha tocado que también luego le dicen a los niños, se te va a secar la mano. Luego los niños todos se creen. Pero luego cuando ven que no van a tomar nada en serio. Entonces tienes que ser objetivo y tienes que cumplir con lo que estás diciendo. Si te vuelves a portar mal, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, si te vuelves a portar mal, no vas a agarrar el celular en 3 días. Pero a las 2 horas ya no estás dando el celular. No sirve eso. No sirve. O sea, si no vas a cumplir con lo que estás diciendo, de nada sirve, hermano. Eso es mala negociación. Entonces, no digas algo que no piensas cumplir, para bien o para mal. O sea, si tú sabes en tu corazón que no lo vas a hacer, no lo ofrezcas, no lo argumentes. No digas eso, que no salga de tu boca. Porque en lugar de ayudar a solucionar el conflicto, lo va a entorpecer. El conflicto se va a enmarañar más, porque no cumples lo que dices. Pues uno debe cumplir lo que dice. O sea, si a veces somos muy fáciles de amenazar, ¿no? Y amenazamos con, si esto yo voy a hacer aquello, y no lo haces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se te toma en serio. Cuando tú no cumples lo que dices, no se te toma en serio. ¿Se acuerdan del niño del cuento de ahí viene el lobo? ¿Se acuerdan? El niño le encantaba bromear con eso. Ahí viene el lobo y no venía. Cuando realmente el lobo vino, pues ya nadie le creía. Pues ese es un problema grave. En la parte final de la solución de los conflictos, te tienes que asegurar de que las cosas se van a cumplir. Y si no se cumple con lo pactado, pues ahora sí que a la menor falla, tienes que actuar en consecuencia. Porque si no, de nada sirvió todo el proceso de la negociación. Entonces, nosotros vemos que Moisés, Rubén y Gad negociaron de una manera increíble, de una manera magistral, y que a final de cuentas Moisés quedó contento, ellos quedaron contentos y que se cumplió con lo pactado. Hasta ahí todo estaba bien. Sin embargo, decíamos ayer, esto no quiere decir que el Eterno estaba de acuerdo con toda esta situación. Porque desde un principio, el hecho de que ellos dijeran, nos queremos quedar a vivir aquí, eso ya estaba mal. Porque ese no era el plan original del Eterno. El plan original era que todas las 12 tribus habitaran al lado oeste del río Jordán. Todas. Nadie debía de quedarse del otro lado del Jordán. Entonces, todo esto
aunque bien hecha la negociación, aunque contentos aparentemente todos, pero esto estaba construido sobre una base nada sólida, ¿sí? De hecho, que llegan a ese altar con la consecuencia, porque pues no tenían necesidad de haberlo hecho y lo tuvieron que hacer, porque pues ahora tenían el miedo de que sus hijos de ellos, los que estaban del otro lado, les dijeran así: ustedes que son los que están allá, no son parte de nosotros. En un futuro. Porque ya se sentían así. Sí. A esas alturas ellos ya se sentían excluidos, pero nadie los estaba excluyendo, ellos solos se excluyeron. Entonces era una consecuencia. Y a la larga, más tarde en la historia, pues vamos a ver que cuando vino el tiempo del exilio, los primerititos que cayeron y fueron llevados al exilio, ¿quiénes fueron? Ellos. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, los primeros que cayeron con el Senaquerib, ¿verdad? Y con los asirios. Bueno, ellos fueron los primeros en ser derrotados, en ser barridos, porque no estaban junto con todos los demás. Por eso era la importancia de estar juntos. Entonces, yendo a la raíz de toda la situación, hermanos, entendemos que toda buena negociación o todo el éxito en una negociación va a depender primeramente de que estemos dentro de la voluntad del Eterno. Si no, aunque aparentemente salimos bien, hicimos bien las cosas, quedamos contentos, a final de cuentas, si no estamos dentro de la voluntad del Eterno, tarde o temprano se nos va a caer. Todo se nos va a caer y vamos a sufrir las consecuencias, así como pasó con ellos. Y podemos terminar diciendo que hoy día nosotros vivimos una situación similar, porque estamos, como ya lo hemos dicho, en la frontera de la tierra prometida. Estamos ya bien cerca del regreso de nuestro rey. Estamos cerca de que el reino de Mashiach se instale en esta tierra. O sea, en ese sentido estamos muy cerca de la tierra prometida. Y en estas circunstancias que nos está tocando vivir, ¿saben qué? Hay mucha gente dentro de las comunidades de creyentes con el mismo pensamiento de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés. Es decir, hay mucha gente que no quiere cruzar el río. Hay mucha gente que se siente más cómoda de este lado. Hay mucha gente dentro de las comunidades de creyentes que están argumentando a su favor y que están diciendo: pues nosotros mejor nos quedamos aquí, o sea, no nos hagas cruzar. Y están negociando y ellos mismos se convencen a sí mismos y argumentan y ofrecen y dicen. Pero hermano, tienes que entender que desde el momento en que tú por tu mente cruce la idea de no querer entrar a la tierra prometida, eso ya es algo que debes de desechar. Pero lamentablemente hay muchas personas así. Y también habemos muchos como Moisés, que vemos eso y reaccionamos mal. Que vemos personas así como que están muy cómodas, como que vemos que no les preocupa todo lo que está pasando, las situaciones, y que el rey ya viene, como cantábamos hace rato, y vemos a hermanos nuestros creyentes que parece que no se dan cuenta de la situación, que no se dan cuenta de lo que viene, de lo que está pasando, y luego nos toca reaccionar como Moisés, ¿no? Y nos encendemos y nos enojamos y decimos: oye, pero ¿qué no te das cuenta de lo que está pasando? ¿Que no sabes que debes de tomar otra actitud? ¿Que no ves lo que puede pasar? Reaccionamos así. Entonces nos toca, en medio de todo esto, de cierta manera, negociar, algo parecido a esto. Sin embargo, la negociación acá tiene que buscar como propósito que todos, absolutamente todos, tengamos el mismo pensamiento, el mismo sentir respecto a la cercanía ya del reino venidero, y que tomemos una actitud en conjunto. Ahora sí que cerremos filas como creyentes y que nos preparemos para la batalla que viene, porque eso es una realidad innegable, hermanos.
Entonces dejemos de estar como que cómodos, como que a gusto, como que si no nos diéramos cuenta, como si no pasa nada, porque sí está pasando. Y el reino se acerca y tenemos que realmente cambiar nuestra actitud. Y cada Shabbat se los debo decir, se los debo recordar, porque es importantísimo que cambiemos para bien, que mejoremos, que ajustemos cosas en nuestra vida, que seamos mejores en todos los sentidos, que creamos con todo nuestro corazón que muy pronto vamos a estar frente a frente a aquel que es nuestro Redentor, sí, pero también es nuestro juez, es nuestro Rey, y le vamos a tener que rendir cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero tomemos conciencia de eso, créelo realmente, y piensa si cuando estés frente a Él vas a poder sostenerle la mirada o te vas a agachar avergonzado. Porque si por un momento, si por tantito te pasa el pensamiento de que vas a agachar la cabeza avergonzada, entonces hay muchas cosas que hay que cambiar, hay muchas cosas que hay que ajustar. Si tú tienes la tranquilidad ahora mismo de pensar que cuando estés frente a Él lo vas a poder mirar a los ojos y le vas a poder sostener la mirada y le vas a poder decir: Señor, hice todo lo que me mandaste. Amén. Qué bueno. Gloria al Eterno por eso. Pero si no, hay que ponernos las pilas. Hay que ponernos a trabajar. Hay que hacer lo que tenemos que hacer. Porque ese lugar para asegurarlo, para tener esa certeza, hay que trabajar para ello. Shabbat Shalom. Bendiciones para todos y que el Eterno nos ayude en esta nueva aventura que vamos a empezar con el libro de Barim para la nueva semana. Por lo pronto, pues hoy sí podemos decir: Hazak, venid, Hazak. Sé fuerte y seamos fortalecidos. Amén. Nos despedimos de nuestros hermanos virtuales. Shabbat Shalom. Nos vemos más tarde.